Bienvenidos a nuestro podcast Derechos en Riesgo. ¿Cómo actúa el proceso de amparo? Hoy nos encontramos en la Universidad César Vallejo para conversar sobre uno de los mecanismos más importantes de protección de los derechos fundamentales en el Perú, el proceso de amparo. Por ello, contamos con la participación de estudiantes de Derecho que nos ayudarán a comprender este tema. Hoy les explicaré brevemente el proceso de amparo en el Perú, que está regulado en el artículo 200 de nuestra Constitución. Es un juicio urgente para proteger de los derechos fundamentales, como el trabajo, la salud o la propiedad, cuando son vulnerados por una autoridad o un particular. Hay que tener en cuenta que no protege la libertad ni el acceso a la información, porque eso lo ve directamente el habeas corpus y el habeas data. El proceso se resume en 4 simples pasos. El primero es el recorrido. En el recorrido es el acto lesivo y la demanda. Frente al abuso de una entidad como una municipalidad, el afectado tiene 60 días hábiles para presentar su demanda ante un juez constitucional. Aquí se solicita una medida cautelar para frenar el daño de inmediato. Entramos a la audiencia y primera sentencia. El juez convoca una audiencia única para escuchar a las partes y emitir su fallo. Concede el amparo y repara el daño o simplemente lo niega. En segunda instancia y el Tribunal Constitucional, si el ciudadano pierde, apela ante la Sala Superior. Y si esta sala también se la niega el derecho, se activa la última instancia, que está a cargo del Tribunal Constitucional a través del recurso de agravio constitucional. Según el cumplimiento, una vez que hay una sentencia firme y favorable, la autoridad denunciada está obligada a acatar la orden de restitución sin excepciones. Bueno, en pocas palabras, el amparo es el escudo rápido y definitivo que garantiza que ninguna autoridad esté por encima de nuestros derechos constitucionales. Gracias. El día de hoy estoy con Alexandra, ¿Cuántos años tienes? 17, ¿Qué carrera estás cursando? educación primaria. Bueno, el día de hoy estoy encuestando a bastantes chicos, a bastantes jóvenes de la universidad para saber qué tanto conocen sobre el proceso de amparo y por qué se considera una garantía constitucional. Ok, el proceso de amparo, según lo que yo sé, es aquel proceso en el cual, vulneran tus derechos fundamentales si una autoridad hace un tipo de injusticia con tus derechos fundamentales. ¿Y cuál era la segunda pregunta? ¿Por qué se considera una garantía constitucional? Porque permite que cualquier ciudadano, ya sea yo o tú o cualquier persona, pueda tener acceso al poder judicial y pueda hacer justicia por las injusticias. Muy bien, muchas gracias. Ok, gracias. Nos encontramos con... Anderson, ¿Cuántos años tienes? 20, ¿Qué carrera estás estudiando? Ingeniero de Sistemas. Bueno, te voy a hacer una preguntita sobre qué es el proceso de amparo y por qué se considera una garantía constitucional. El proceso de amparo es un derecho que debemos tener nosotros si en dado caso hay una negligencia que nosotros no hemos cometido, pues no nos pueden votar así nada más. ¿Y cuál es la segunda pregunta? Ya saben, ¿y por qué crees tú que se considera una garantía constitucional? Porque es el derecho que la Constitución nos da y a través de eso pues tienen que hacernos válido pues no nuestra queja o cada tipo de conflicto que nosotros tengamos pues no. Ya, eso es todo, muchas gracias. Estamos con... Rose, ¿Cuántos años tienes? 18, ¿Qué carrera estás cursando? psicología. Bueno, te voy a hacer una pregunta nada más acerca de qué es el proceso de amparo y por qué se considera una garantía constitucional. El proceso de amparo es
Algo que prevalece tus derechos. Es como quien decir, una persona que es tu jefe, por ejemplo, eres un trabajador de cualquier empresa y tu jefe viene y tienes una agresión verbal o física, entonces eso nos ayuda a prevalecer nuestros derechos. Igual cuando te vas a atender por el SIS, que es el Estado, también, de igual manera, cuando no te quieren atender, pasa una negligencia, pues haces prevalecer tus derechos. Y bueno, lo que es constitucional es porque eso está dentro de la Constitución y la Constitución es mucho más que tal vez está más arriba que otras cosas, ¿no? Correcto. Muchas gracias por tu participación. Gracias. Estamos con Gabriela Checnes, ¿cuántos años tienes? 22 años, ¿Qué carrera estudias? filosofía inicial. Bueno, te voy a hacer una preguntita que viene a ser ¿qué es el proceso de amparo y por qué se considera una garantía constitucional? Bueno, yo considero que es muy importante para cada persona, porque como su mismo nombre lo dice, es la ayuda hacia tu linaje, a tus derechos como persona, como ciudadano. ¿Y la otra pregunta cuál era? ¿Por qué se considera una garantía constitucional? Perdón. Bueno, se considera una garantía constitucional porque está escrito dentro de nuestra Constitución y como sabemos nuestra Constitución vela por nuestros derechos en general y también porque nuestra Constitución, de acuerdo a la pirámide de Kelsen, va por encima de cualquier normativa, decreto, ¿no? Va por encima y es de mayor jerarquía. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Estamos el día de hoy con... Coral Gómez Anthony, ¿Qué edad tienes? 21, ¿Qué carrera estás estudiando? Derecho. Bueno, te podría hacer una pregunta, porque estoy preguntando a bastantes jóvenes de la universidad sobre qué tanto conocen el proceso de amparo, ¿ya? La pregunta es, ¿qué es el proceso de amparo y por qué se considera una garantía constitucional? Bueno, el proceso de amparo por sí es considerada una garantía constitucional porque viene a proteger los derechos de todas las personas mencionadas, no solo en el artículo 2, sino también en el artículo 3 de la Constitución. Este proceso o acción de amparo está en el artículo 200, inciso 2 de nuestra Constitución. Lo que busca es proteger los derechos que no sean ya del habeas corpus, porque el habeas corpus protege la libertad y el habeas data protege la información de las personas. En lo que se centra el habeas corpus es el proteger el resto de los derechos ya mencionados y no mencionados en nuestra Constitución. Y para esto también, para proceder o interponer una acción de amparo hay un plazo, y el plazo es de 60 días. Y se tiene que presentar ante un juez constitucional o un juez penal más cercano. ¿Y por qué se considera una garantía constitucional? Bueno, nuestra Constitución lo tiene, nuestro código de procedimiento, nuestro nuevo código de procedimiento constitucional lo tiene mencionado dentro de las garantías constitucionales. ¿Por qué? Porque vienen a proteger los derechos de todas las personas, ya sea los derechos a la educación, al deporte, a la libre expresión y entre muchos otros derechos que se mencionan dentro de nuestra Constitución. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas noches. Me presento, soy Alexis Lisandro, estudiante del sexto ciclo de la carrera de Derecho. Bueno, hoy tengo la dicha de entrevistar al doctor Julio César Erasto Fernández, abogado, en materia penal y con maestría también en materia penal y procesal penal. Un gusto, Alexis. ¿Qué tal, doctor? Como usted nos ha mencionado, usted es un profesional ya de la carrera de Derecho ejerciendo su labor. Específicamente, ¿en qué institución está ejerciendo su profesión? Bueno, Alexis, yo ejerzo la rama del Derecho Penal, trabajo en el Ministerio Público y en mi especialidad es ello, ¿no? Derecho Penal y Procesal Penal. Muchas gracias, doctor.
La entrevista del día de hoy es sobre el proceso de amparo. Es un tema muy especial, específico, que le quiero preguntar unas ciertas dos preguntas para ver su opinión y su alcance sobre este tema, ¿no? Para usted, ¿qué es el proceso de amparo y por qué es una garantía constitucional? Bien, Alexis, gracias por la pregunta. El hecho de ser abogado penalista no me hace ajeno a conocer esta rama tan importante que cuenta pues el Instituto Jurídico. El proceso de amparo anteriormente era regulado como una acción constitucional. Sin embargo, con las modificatorias y la dación de la ley del nuevo Código Procesal Penal se ha establecido ya como una acción, ya básicamente como un proceso constitucional. Entonces, tanto el proceso de habeas corpus, habeas data, de cumplimiento, ¿no? Está también la rama más principal, que es el proceso de amparo. El proceso de amparo normalmente está regulado en el artículo 200 de nuestro Código Procesal Penal y básicamente es usado para proteger derechos fundamentales. ¿Derechos fundamentales por qué? Porque están reconocidos dentro de la Constitución misma. ¿Cuál era la otra pregunta complementaria, Alexis? ¿Y por qué usted considera, que es una garantía constitucional? Garantía, ¿por qué? Porque es el único medio constitucional que va a proteger los mismos derechos fundamentales o constitucionales. Un ejemplo claro, Alexis, es ante una autoridad que vulnera tal vez una norma constitucional, ¿no? Un derecho constitucional. Por ejemplo, los despidos arbitrarios, ¿no? En lo laboral. Cada entidad ejerce su propia autonomía y la sanción administrativa, pero ahí no se agota el derecho administrativo, o sea, es decir, los afectados tienen esa posibilidad de recurrir a otras ramas del derecho. En este caso es el derecho constitucional, básicamente. Por ejemplo, si una resolución administrativa te sanciona o te niega algún derecho, la instancia última es recurrir a este proceso de amparo para revocar la misma. Recordar también, Alexis, que la característica principal de este proceso es que no hay una etapa probatoria, es decir, no es tan riguroso como otro proceso, ¿no? Por ejemplo, el proceso penal, que sí requiere una actividad probatoria de los medios probatorios. Pero en este caso no, es más rápido, es más efímero, ¿no? ¿Y por qué? Porque básicamente está en protección de los derechos fundamentales. Bueno, esos son los alcances de Alexis que tenemos del proceso, por penal, el proceso de acción de amparo. Muchas gracias, doctor. Estoy muy agradecido por su participación. Muchas gracias. Ahora contamos con la segunda invitada del día de hoy y también una abogada profesional, y vamos a ver su presentación, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, Alexis. Un gusto, gracias por la invitación del día de hoy. Bueno, yo soy la doctora Linda Domínguez Lescano. Actualmente me encuentro cumpliendo la función de especialista legal en el Poder Judicial. Soy egresada también de esta casa estudiantil César Vallejo. Así que es un gusto y un placer estar el día de hoy aquí. Nuevamente, gracias por la invitación. Bueno, doctora, para usted y para su alcance de usted, ¿qué es el proceso de amparo? Bueno, primeramente te comentaré que yo soy magíster en la carrera de Derecho Penal. Como te comenté al inicio, actualmente trabajo en la materia penal. En cuanto a la materia penal, no vemos mucho el tema del proceso de amparo, pero ello no me quita de que te pueda brindar información al respecto, ¿no? El proceso de amparo es una garantía constitucional que se encarga de poder velar por poder salvaguardar los derechos fundamentales que tenemos todos nosotros, que somos parte de esta sociedad, ¿no? Que no se nos vulnere ciertos derechos, ya sea en diferentes ámbitos, ¿no? El mismo que puede ser presentado ya sea por la persona que es afectada o quizá por un representante, ¿no? Que vaya o presente este proceso a tu nombre.
ya que este proceso de amparo lo que nos va a permitir a nosotros es que se pueda llevar a cabo en una vía más célere. O sea, este se va a presentar sí o sí, bueno, en el tema de la vía judicial, que es en el Poder Judicial, ¿no? Y nos va a permitir pues que este proceso tenga un avance más rápido, que el derecho que se nos ha vulnerado pueda ser resuelto en la brevedad posible. Bueno, y siguiendo con la siguiente pregunta, para usted, ¿por qué usted cree que el proceso de amparo es una garantía constitucional? Bueno, para mí yo lo considero que este es como un mecanismo que nos ha brindado pues por intermedio de la Constitución para poder, como te mencioné al inicio, pues, salvaguardar y proteger los derechos fundamentales que se nos son afectados, ¿no? Bueno, ok, muchas gracias por su participación. Ha sido un gran gusto tenerla como invitada el día de hoy. Muchas gracias, doctora. Gracias. Bueno, y siguiendo